En Egipto, un grupo de turistas disfruta de su visita hasta que descubren que una pirámide es falsa porque alguien ha robado la original. Esto provoca que países de todo el mundo refuercen la seguridad de sus monumentos y que todos se pregunten qué villano del mundo es el responsable y cuál será su próximo objetivo. Mientras tanto, conocemos a Gru, quien ve a un niño llorando por su helado y para consolarlo le da un globo en forma de perro solo para explotarlo en su cara. Luego congela a la gente en un café para saltarse la fila y robarse un café. Maneja un enorme vehículo con cohetes y llega a su casa, la más oscura y aterradora del vecindario. Al llegar, amenaza a su vecino porque su perro ha estado en su jardín y luego se sienta a almorzar con su feroz mascota Kyle. De repente, 3 niñas llegan a vender galletas. Para evitarlas, finge ser la contestadora automática, pero ellas no le creen. Aún así, se van. Gru recibe una llamada del Dr. Nefario, quien está decepcionado porque alguien ha robado una pirámide egipcia, haciendo que los demás villanos parezcan unos perdedores. Al escuchar esto, Gru se dirige inmediatamente a su laboratorio secreto, donde trabaja con sus minions, unas curiosas criaturas amarillas que lo ayudan en sus planes. Todos lo reciben con entusiasmo, y Gru les cuenta sobre el robo de la pirámide. Dice estar solo un poco molesto, ya que han tenido un gran año. Robaron la mega pantalla de Times Square y las pequeñas réplicas de la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel en Las Vegas. Sin embargo, revela su próximo gran plan. Un golpe que hará que lo de la pirámide parezca insignificante. Robar la luna. Les explica que han localizado un rayo reductor en un laboratorio secreto y que una vez que lo obtengan, podrán lograrlo. Gru asegura que este será el robo más grande de la historia. Los minions celebran, pero el Dr. Nefario le advierte que no tienen los fondos para una operación así. Gru responde que solo necesita otro préstamo del banco. Mientras tanto, las 3 niñas vendedoras de galletas, Margot, Edith y Agnes, regresan al orfanato donde la señora Heidi las trata mal. Les dice que nadie las adoptará y aunque lograron buenas ventas, las amenaza con encerrarlas en la caja de la vergüenza el fin de semana si no mejoran sus números. De camino al banco, Gru recibe una llamada de su madre, quien lo felicita por robar la pirámide, pero al saber que no fue él, se burla. Gru le dice que está por hacer algo grande y que se sentirá orgullosa, pero ella lo duda. Gru llega al banco del mal a través de un pasaje secreto en el baño y espera su reunión con el señor Perkins, el director. Mientras ve los planos de la luna, recuerda su sueño de niño de viajar ahí, aunque su madre lo menospreciaba llamándolo chimpancé. El pasado de Gru nos ayuda a entender muchas cosas de su comportamiento. Creció solo con su madre, quien no era precisamente cariñosa y por lo que vemos era bastante crítica, siempre minimizando sus logros y haciéndolo sentir que nunca es suficiente. Y cuando un niño crece con una figura que constantemente le dice, directa o indirectamente, que no es lo suficiente bueno, es fácil que internalice esa idea. En lugar de ver el amor como algo incondicional, aprende que tiene que ganárselo, que debe hacer algo extraordinario para ser digno de reconocimiento. Y en el caso de Gru, su respuesta a esta herida fue tratar de convertirse en el mejor villano del mundo. En el universo de esta película, los villanos son figuras espectaculares que logran notoriedad a través de actos grandiosos. Gru no está robando solo por robar, no se interesa en el dinero, en el poder o en la maldad por sí misma. Lo que realmente quiere es la validación. Quiere ver a su madre orgullosa de él. Y esto quedó claro en la escena en la que le dijo que estaba por hacer algo que la hará sentir orgullosa. Pero ella, como siempre, lo menospreció. No importa cuánto se esfuerce, nunca es suficiente. Pero en el fondo, esto es solo una fachada. El verdadero deseo de Gru no es hacer el mal ni ser temido, sino simplemente ser visto, valorado y aceptado. Además, su historia con su madre también ayuda a explicar la manera en que se relaciona con los demás. Por un lado, vemos que Gru es una persona hostil, especialmente con los niños. Los trata con indiferencia o incluso con crueldad, como si disfrutara molestarles. Es posible que esto sea una proyección de la frustración y el dolor que sintió en su propia infancia. Él mismo fue un niño que necesitaba afecto y no lo recibió, así que quizás de forma inconsciente podría estar repitiendo ese patrón con los niños a su alrededor. Tal vez al hacerlos sentir pequeños e insignificantes se siente menos solo en su propio dolor. Por otro lado, también podemos notar que Gru evita cualquier vínculo emocional profundo. Solo se rodea de sus minions y de su perro Kyle, y aunque los minions le adoran y le siguen sin cuestionar, su amor no es algo que él haya ganado por quien es, sino porque simplemente están biológicamente programados para buscar un villano a quien servir. Es un cariño sin opción, sin libertad. Y en el fondo, Gru lo sabe. Para que el amor y la aceptación sean reales, deben existir la libertad de elegir y la posibilidad de decir que no. Alguien que te acepta y te quiere sin obligación ni conveniencia, simplemente porque quiere hacerlo. Y eso es lo que Gru ha estado buscando toda su vida en el fondo, aunque nunca lo haya sentido. Pero el problema es que él mismo no cree que merezca ese amor. Después de años de escuchar que no es lo suficientemente bueno, ha terminado por creerlo. Por eso, al inicio de la historia, Gru es un hombre que vive con muros emocionales
emocionales muy altos. No se permite el apego porque el apego duele. No busca conexiones reales porque el miedo a la decepción es más fuerte. Ha aprendido a sobrevivir sin amor, aunque en el fondo esa falta de amor es lo que más pesa en su vida. Mientras espera en el banco, un extraño llamado Vector intenta impresionarlo diciendo que también busca un préstamo para cometer grandes crímenes, pero Gru lo ignora. Poco después, el señor Perkins lo recibe. Gru le presenta su plan de robar la luna y aunque le parece interesante, le pide ver la pistola de rayo reductor. Como Gru aún no la tiene, le niegan el préstamo. El director le dice que ahora hay villanos más jóvenes y agresivos, como Vector, quien en realidad fue el que robó la pirámide. Finalmente, le indica que consiga el rayo reductor antes de regresar. Gru se va furioso y congela la cabeza de Vector con su rayo de hielo. Luego se dirige con algunos minions a robar el rayo reductor. En el laboratorio, los científicos prueban el arma encogiendo un elefante. Cuando Gru y sus minions irrumpen, lo roban y huyen. Sin embargo, Vector los sorprende, les arrebata el rayo con un dispositivo avanzado y escapa. Gru y los minions intentan detenerlo disparando a su nave, pero él esquiva todo y les devuelve el ataque, encogiendo su vehículo hasta destruirlo. Derrotados, Gru y sus minions regresan a casa sin el rayo. Esa noche, en el orfanato, las 3 niñas rezan para que alguien bueno las adopte, pues no quieren seguir ahí. Al día siguiente, Gru intenta infiltrarse en la fortaleza de Vector para recuperar el arma, pero las medidas de seguridad lo descubren y lo lastiman cada vez. De pronto, ve que las 3 huérfanas entran fácilmente para vender galletas y se le ocurre un plan. Pide al doctor Nefario que haga galletas robot y va al orfanato para adoptarlas. Con ayuda de los minions, presenta una carta impecable describiéndolo como un distinguido dentista y convence a la encargada con su discurso. Las niñas, emocionadas por conocer a sus nuevos padres, se decepcionan al ver a Gru, excepto la más pequeña, Agnes, que corre a abrazarlo. Mientras tanto, Vector juega con el rayo reductor encogiendo todo a su alrededor, cuando recibe una misteriosa llamada preguntando por el arma y Gru. Vector responde que Gru jamás tendrá la luna y que planea acabar con él. Más tarde, Gru y sus nuevas hijas llegan a casa y conocen a su feroz mascota. Les asigna lugares para comer, beber agua y usar el baño como si fueran cachorros. Luego les explica las reglas: no tocar nada, no molestarlo mientras trabaja y nada de ruidos molestos. Después las deja solas por 6 horas y se va a su laboratorio para revisar las nuevas invenciones del doctor Nefario, incluido un suero antigravedad. Mientras tanto, las niñas, al intentar tomar el control de la televisión, encuentran por accidente la entrada al laboratorio. Gru está viendo las gallerrobots en acción cuando ve a las niñas entrar. Las niñas tocan todo y hacen preguntas hasta que Edith activa un láser y desintegra el unicornio de Agnes. Agnes exige otro, así que Gru envía a 3 minions a conseguir uno y a otros 2 a cuidar a las niñas. Los minions salen disfrazados como una familia en busca del juguete, pero causan un caos en el supermercado. Mientras tanto, Gru encuentra su casa hecha un desastre por las niñas y los minions que debían cuidarlas, así que les ordena irse a la cama. Margo, la mayor, le dice que nunca lo llamará papá, mientras que Agnes, la más pequeña, le pide un cuento. Gru se niega y la asusta diciéndole que hay un monstruo en el armario. Justo entonces, los minions llegan con un juguete para Agnes. Aunque no es un unicornio, a ella le encanta y besa a un minion en agradecimiento, dejándolo fascinado. A la mañana siguiente, Gru les pide que vendan las gallerrobots, pero ellas insisten en ir primero a su clase de baile. Sin opción, Gru las lleva. Durante la clase, Agnes le hace prometer que asistirá a su recital. Luego se dirigen a la fortaleza de Vector con un carrito lleno de gallerrobots y las niñas logran entrar rápidamente. Los robots localizan el rayo reductor, desactivan la puerta de la bóveda y hacen un agujero en la pared para que Gru y 2 minions entren. Todo va bien hasta que los mismos robots cierran el agujero dejándolos atrapados. Gru decide escapar por la puerta principal. Mientras corren, se cruzan con Vector, pero logran esconderse en un ducto de ventilación. Sin embargo, terminan cayendo en la misma habitación donde está Vector, aunque por suerte él no los ve y logran salir sin ser descubiertos. De camino a casa, las niñas ven un parque de diversiones y le ruegan a Gru que las lleve. Al principio se niega, pero luego acepta, pensando que así podrá deshacerse de ellas. Planea dejarlas en una montaña rusa e irse, pero su plan falla porque necesitan un adulto para subir, así que no le queda más opción que acompañarlas. Después, Agnes ve un enorme peluche de unicornio y lo quiere. Para ganarlo, deben derribar una nave espacial en un juego. Agnes acierta, pero el vendedor dice que no lo derribó, negándole el premio. Gru, molesto, paga otro turno y en lugar de jugar, destruye el puesto para darle el unicornio a Agnes. Las niñas, emocionadas, exclaman que lo que hizo Gru fue increíble. A partir de ahí, Gru se divierte con las niñas toda la tarde. Cuando Gru adoptó a las niñas, todo empezó a cambiar. Al principio seguía siendo el mismo, frío, distante, incómodo con cualquier muestra de afecto genuino. Intentaba mantener una barrera emocional, asegurándose de que su relación con ellas fuera meramente funcional, sin ataduras. Pero poco a poco, quizás sin darse cuenta, esas barreras comenzaron a desmoronarse. Uno de los momentos clave en este proceso acaba de ocurrir aquí en el parque de diversiones. Allí Gru experimentó algo que resonó profundamente con su propia infancia. Se vio reflejado en Agnes, como si al
mirarla viera su propia versión infantil. Agnes, al igual que Gru cuando era niño, solo quiere ser aceptada y querida. Y el hecho de que lograra hacer algo difícil, darle al objetivo, pero aún así le negaran el premio, es una metáfora perfecta de lo que Gru ha sentido toda su vida. Ha intentado, ha trabajado, ha cumplido con lo que se supone que debería ser suficiente para ser valorado y aún así nunca lo ha sido. Tal vez por eso en ese momento decidió que no permitiría que la historia se repitiera con Agnes. En lugar de ignorar la situación o simplemente decirle que se resignara, tomó cartas en el asunto. Como si al cuidar de Agnes estuviera de alguna forma cuidando de sí mismo cuando era niño. Y lo que pasó después fue aún más significativo. Las niñas se emocionaron y le dijeron que lo que hizo fue increíble. Por primera vez en su vida, Gru recibió admiración y aceptación sin haberlo buscado, sin haberlo planeado, simplemente siendo él mismo. Muchas veces no nos damos cuenta de que ya somos dignos de amor y aceptación. Quizás la clave no sea luchar para que alguien lo note, sino encontrar a quienes ya son capaces de verlo. Entonces, la tarde en el parque de diversiones fue un punto de inflexión. Hasta entonces, Gru solo había intentado deshacerse de las niñas, las veía como una distracción, un obstáculo en su camino. Pero a partir de aquí, ha empezado a sentir la posibilidad de un vínculo real y seguro con ellas. No es inmediato ni perfecto, pero la semilla ya está plantada. Al regresar a casa, el doctor Nefario está furioso con Gru porque se está distrayendo de su misión. Gru hace una videollamada al director del Banco del Mal para contarle su plan: encoger la luna y robarla. Sin embargo, las niñas lo interrumpen y causan tal caos que el director le niega el préstamo, diciendo que todo le gusta excepto Gru. Esto le recuerda a Gru su infancia cuando intentaba impresionar a su madre con dibujos e inventos, pero ella siempre lo rechazaba. El señor Perkins le dice a Gru que ha intentado esto por años sin éxito y que el banco apoyará a un villano más joven. Sin opciones, Gru reúne a los Minions y les cuenta que el robo de la luna se ha cancelado, sugiriendo que busquen otro empleo, él incluido. Las niñas lo escuchan y Agnes le da sus monedas ahorradas para ayudarlo. Conmovidos, los Minions también aportan sus cosas, inspirando a Gru a construir su propio cohete con materiales reciclados. Aquí acaba de ocurrir otro momento fundamental en el vínculo de Gru con las niñas. Toda su vida, Gru ha buscado aprobación y una vez más se enfrentó al rechazo. Esta vez fue el banquero quien lo rechazó, destruyendo su gran proyecto de robar la luna, con el que creía que finalmente obtendría la aceptación de su madre y el reconocimiento del mundo, antes siquiera de empezar. Gru estaba derrotado, desanimado, y en ese momento fueron Agnes y las niñas quienes dieron un paso al frente para apoyarlo. Este fue un momento muy importante. Una vez más, las niñas le demostraron que lo aceptan y lo apoyan sin condiciones. No están interesadas en si logra o no su gran hazaña. No lo valoran por lo que puede hacer, sino simplemente por quién es. Le brindan un tipo de apoyo que Gru nunca había experimentado antes. Pero, atrapado en sus propias heridas, Gru no logra verlo con claridad y eso lo llevará a cometer el mayor error de su vida. Mientras construyen el cohete, Gru disfruta la compañía de las niñas e incluso su madre pasa tiempo con ellas. Sin embargo, el doctor Nefario no está contento con su apego, pues se distrae del plan y falta al laboratorio. Mientras tanto, el señor Perkins se reúne con su hijo, quien resulta ser Vector, y lo regaña por perder el rayo reductor. Al ver una foto de las niñas con Gru, jura recuperarlo y quedarse con la luna. Esa noche, Agnes le pide a Gru que les lea un cuento. Al principio se niega, pero cede cuando lo amenazan con molestarlo toda la noche. Aunque empieza con desgana, termina disfrutando el momento, pero todo cambia cuando lee el final del cuento. Duerman hasta que vean el día llegar. Aunque al dormir no esté en la habitación, su mami los quiere con todo el corazón. Gru se conmueve y se detiene. Agnes le pide un beso de buenas noches, pero él se niega y se va. Fuera de la habitación, el doctor Nefario le recuerda que el viaje a la luna es en 48 horas, el mismo día del recital de ballet de las niñas. Gru intenta retrasarlo, pero no logra convencerlo. Molesto, Nefario le advierte que las niñas deben irse y si Gru no lo hace, él lo hará. Al día siguiente, mientras Gru toma el té con las niñas, la directora del orfanato llega para llevárselas de vuelta. Dice que recibió una llamada para regresarlas. Gru sabe que fue el doctor Nefario, pero aún así las deja ir. Aunque Gru estaba avanzando en su proceso de resolver sus heridas emocionales, todavía no estaba listo para aceptarlo del todo. Seguía viendo algo de resistencia, y eso se notó cuando les leyó el cuento antes de dormir. Todo parecía ir bien, estaba empezando a disfrutar la actividad, pero entonces llegó la frase: aunque al dormir no esté en la habitación, su mami los quiere con todo el corazón. Y fue como si algo dentro de él se quebrara. La idea de una madre que ama incondicionalmente choca con su propia experiencia de infancia, donde nunca sintió ese amor. Sus viejas heridas de abandono y desapego se reabrieron y su reacción inmediata fue volver a distanciarse. Lo vimos cuando inmediatamente después rechazó el beso de buenas noches de Agnes y poco después cuando cedió a deshacerse de las niñas para concentrarse en su misión. En su mente todavía cree que la clave para ser aceptado está en el éxito, en robar la luna, en demostrarle al mundo que es digno. No se da cuenta de que la aceptación que tanto ha buscado ya la tenía con las niñas, sin necesidad de probar nada. En los días siguientes, Gru está triste por la separación, pero sigue preparándose para su misión. Antes de abordar el cohete, un Minion le da
el boleto del recital de ballet. Gru lo rechaza, pero el Minion se lo guarda en el bolsillo. El cohete despega con éxito y Vector intenta detenerlo, pero Gru lo noquea con un arma eléctrica, haciéndolo caer. Ya en la luna, Gru usa el rayo reductor para encogerla. Está emocionado por tenerla en sus manos, hasta que ve el boleto flotando, dándose cuenta de que aún puede llegar al recital. Entonces acelera de regreso mientras las niñas esperan verlo entre el público. Gru consiguió lo que siempre creyó que quería. Sostuvo la luna en sus manos, el símbolo de su gran hazaña, el objetivo que había perseguido desde el principio. Pero entonces vio el boleto de la presentación de sus hijas y en ese instante algo dentro de él cambió. Se detuvo, se replanteó qué era lo que realmente importaba y por primera vez lo entendió. Había pasado su vida buscando aceptación en el lugar equivocado. Se había aferrado a la idea de que solo sería digno si lograba algo extraordinario, si hacía lo imposible. Pero la verdad es que el amor que tanto necesitaba ya estaba ahí, en esas niñas que lo querían sin que él tuviera que demostrar nada. Mientras tanto, el Dr. Nefario descubre que el efecto del rayo reductor es temporal e intenta avisarle a Gru, pero no logra comunicarse, así que decide ir tras él. El recital comienza y Vector aparece en la audiencia. Gru aterriza y corre al teatro solo para encontrarlo vacío. En el asiento reservado hay una nota, que en realidad es de Vector, revelando que ha capturado a las niñas a cambio de la luna. Gru llega a la mansión de Vector y entrega la luna, pero Vector decide quedarse con las niñas unos días más, enfureciendo a Gru. Vector activa sus defensas, pero Gru esquiva los ataques y se abre paso por la fortaleza, incluso esquivando un tiburón. Vector escapa en una cápsula voladora y Gru logra sujetarse, pero en el aire pierde fuerzas y cae. Justo a tiempo, el Dr. Nefario y los Minions lo rescatan. Mientras huyen, Nefario le explica que los objetos encogidos recuperan su tamaño según su masa, por lo que los más grandes vuelven más rápido. En la nave de Vector, la luna comienza a crecer, golpeándolo y causando daños que liberan a las niñas. Gru y Nefario abren una escotilla para que puedan escapar. Gru les pide a las niñas que salten a su nave, asegurándoles que las atrapará. Las niñas dudan porque él las envió al orfanato. Gru admite que fue su peor error y les ruega que salten. Agnes y Edith lo hacen y él las atrapa, pero Margo duda. Gru le promete que nunca más la abandonará y ella decide saltar, pero Vector la atrapa. De repente, la luna crece accidentalmente y golpea a Vector, haciéndolo resbalar, dejando a Margo colgando de una cuerda. Gru intenta salvarla, pero ambos caen. En el último momento, los Minions forman una cadena humana y logran rescatarlos. Mientras tanto, la luna sigue creciendo dentro de la nave de Vector hasta que presiona un botón que envía la nave de regreso al espacio con él adentro. De vuelta en casa, todo regresa a la normalidad. Gru les lee un cuento que escribió para ellas, reflejando su vida juntos. Cuando las niñas se duermen, Gru finalmente les da un beso de buenas noches. Margo le dice que lo quiere y él responde que también la quiere. Otro día, las niñas preparan un espectáculo de ballet para los Minions, Gru y su nueva abuela, quien finalmente admite estar orgullosa de Gru como padre. De pronto, un Minion cambia la música por algo más animado y todos convencen a Gru de unirse al escenario con sus icónicos pasos de baile, celebrando juntos como una gran familia. Cuando Gru llegó para rescatar a las niñas y les pidió que saltaran hacia él, las niñas dudaron. Y no era para menos, él mismo las envió de vuelta al orfanato. Ya habían sido rechazadas antes, y aunque Gru había cambiado, ellas aún no tenían razones para confiar en que esta vez sería distinto. Pero aquí fue donde él demostró cuánto había crecido. Por primera vez se abrió emocionalmente sin miedo, dejando atrás su resistencia a vincularse y su temor a admitir lo que sentía. Les dijo sin rodeos que fue su peor error haberlas dejado y que nunca más lo hará. Pero no solo lo dijo, lo demostró. Y ese acto de vulnerabilidad fue lo que finalmente les dio la confianza de saltar. Ese fue el momento en el que Gru cerró su arco. Pasó de ser un villano a ser un héroe, pero no porque haya derrotado a Vector o logrado una gran hazaña, sino porque rompió el ciclo en el que había estado atrapado toda su vida. Pasó de ser alguien que creció sintiendo que nunca sería lo suficientemente bueno, que descargaba su frustración en los demás y evitaba los lazos afectivos por miedo a salir herido, a ser alguien que encontró amor y aceptación en el lugar más inesperado y se permitió recibirlos. Y más aún, pasó de ser un reflejo de su madre a ser mejor que ella. Al final no repitió con las niñas lo que él sufrió, no perpetuó el daño. Y ese es un mensaje poderoso. No estamos condenados a repetir los patrones de quienes nos hirieron. Podemos elegir ser diferentes, podemos elegir ser algo más, algo mejor. Podemos convertirnos en los adultos que nos hubiera gustado tener cuando éramos niños. La segunda película comienza aquí. En un laboratorio secreto en el Ártico, un imán gigante aparece de repente y se lleva toda la instalación, incluyendo vehículos y empleados. Mientras tanto, en la fiesta de cumpleaños de Agnes, Gru y los Minions organizan un espectáculo de la princesa Hada. Pero surge un problema. La persona que debía disfrazarse
no puede asistir, por lo que Gru no tiene más opción que hacerlo él mismo. Después del show, su vecina intenta presentarle a una amiga soltera, pero él no está interesado. Más tarde, la agente Lucy lo visita y le pide que la acompañe. Gru se niega e intenta atacarla con su láser congelante, pero ella lo bloquea con su láser de fuego y lo deja inconsciente con su paralizador labial. Luego lo encierra en su auto. Dos Minions ven lo ocurrido e intentan rescatarlo, pero también terminan atrapados. Lucy los lleva a una oficina secreta bajo el mar, donde libera a Gru y a los Minions. Ahí conocen a Silas, el jefe de la Liga Antivillanos, una organización secreta que combate el crimen a nivel mundial. Le explican que en el laboratorio del Ártico se desarrollaba el suero PX-41, capaz de transformar a cualquier criatura en su versión más malvada, convirtiéndolo en una gran amenaza si cae en las manos equivocadas. Le piden ayuda a Gru, como exvillano, para analizar al responsable, pero él se niega, diciendo que ahora es un padre y empresario legítimo. Antes de irse con sus Minions, la agente Lucy le dice que ha seguido su carrera y está impresionada, dejándole una tarjeta por si cambia de opinión y un bote para regresar a la orilla. En casa, Agnes le pregunta por su cita con la amiga de su vecina, pero Gru responde que no irá. Agnes insinúa que tiene miedo, lo que le recuerda un momento de su infancia cuando intentó invitar a una chica a salir. Pero al acercarse, todos lo humillaron diciendo que la chica ahora estaba engrujada, dejando a Gru traumado. Aún así, le asegura a Agnes que no es miedo, solo desinterés. En esta segunda parte notamos que Gru ya no es el mismo hombre que conocimos en la primera película. Si antes su vida giraba en torno a su carrera como villano, en el fondo porque buscaba validación y reconocimiento, ahora que ha encontrado amor y aceptación en sus hijas, ser villano ya no le resulta atractivo. Por primera vez en su vida siente que no necesita probarle nada a nadie. Su sentido de identidad ya no depende de la notoriedad ni de los grandes golpes criminales. Ahora es feliz dedicándose a su familia y eso se nota en su actitud. La hostilidad con la que solía tratar a los demás ha desaparecido y en su lugar ha surgido un Gru más amable, protector y genuinamente paternal. Pero aunque su primer arco le permitió sanar su necesidad de aprobación externa, esta segunda película nos muestra que aún queda una herida sin resolver: el miedo al rechazo romántico. Desde el inicio, Gru se resiste a cualquier intento de emparejamiento y evita el tema a toda costa. Y su actitud tiene sentido si consideramos lo que ya sabemos de su historia. Las críticas constantes de su madre, sumadas a los rechazos y humillaciones que vivió en la escuela, dejaron una marca profunda en su autoestima. Gru creció con una imagen muy negativa de sí mismo. Desde niño ha estado convencido de que nadie lo querría de manera romántica, de que no es atractivo, de que simplemente no es el tipo de persona que alguien elegiría. No es que el amor no le interese, sino que la posibilidad de ser lastimado le aterra. Cuando Gru le da las buenas noches a sus hijas, nota que Margot chatea con alguien y la interroga porque no quiere que hable con un chico. Luego va al laboratorio donde el Dr. Nefario y los Minions producen jalea, el nuevo negocio de Gru, pero el producto sabe horrible y causa caos. Todo empeora cuando el Dr. Nefario admite que extraña ser malvado y no disfruta hacer jalea. Ha recibido otra oferta de trabajo y decide renunciar. Gru al principio se resiste, pero luego le da una despedida honorable junto a los Minions. Mientras tanto, un Minion limpia la casa cuando escucha el timbre. Al abrir la puerta, una figura extraña lo captura. A la mañana siguiente, las hijas de Gru crean un perfil de citas para él con sus mejores fotos, pero él lo desaprueba. Les quita la computadora y les dice que ha sido contratado por una agencia secreta para una misión encubierta. Esto emociona a las niñas y a algunos Minions, quienes se disfrazan para acompañarlo al centro comercial, donde rastrean al responsable del incidente en el Ártico. En una cafetería, Gru se encuentra con Lucy, quien será su compañera de misión. Lucy se sorprende al conocer a los Minions y uno se enamora instantáneamente de ella e imagina una vida juntos. Mientras buscan al ladrón del laboratorio, Eduardo Pérez, un mexicano dueño de un restaurante, interrumpe para encargar 200 magdalenas para su fiesta mexicana. Al verlo, Gru nota que se parece mucho a El Macho, un peligroso villano que supuestamente murió al lanzarse con dinamita y un tiburón a un volcán activo. Como nunca encontraron su cuerpo, Gru sospecha que Eduardo es su verdadero objetivo. De regreso en casa, Gru se asegura de que sus hijas hayan hecho la tarea. Agnes recita un poema para el Día de la Madre, pero se desanima al pensar que no tiene mamá. Mientras tanto, los Minions disfrutan cantando, apostando y comiendo helado. Gru entra al laboratorio y elige a 2 Minions para acompañarlo, mientras que otros 2 son misteriosamente capturados al salir a revisar un ruido en la basura. Por la noche, Gru, Lucy y los Minions se infiltran en el centro comercial para investigar a Eduardo. Logran entrar a su restaurante, pero son atacados por su pollo guardián, al que terminan atrapando en una cápsula. Encuentran una caja fuerte, pero solo contiene la receta de su salsa secreta. Entonces, Eduardo aparece y descubre a su pollo atrapado. Toma un cuchillo para investigar, pero Gru y Lucy logran taparle los ojos y escapan con ayuda de los Minions. A la mañana siguiente, un camión de helados llega a la casa de Gru. Los Minions salen emocionados, pero resulta ser una trampa y todos son capturados. En el centro comercial, Gru y Lucy siguen con su misión encubierta cuando las niñas los descubren. Lucy se presenta y Agnes, emocionada, imagina que sería una gran mamá. Agnes le pregunta a Gru si se casará con Lucy, pero él, nervioso, responde que solo son compañeros de trabajo. Para distraerlas, les da dinero y las envía a otro lado, lo que conmueve a Lucy al ver lo buen padre que es. Poco después, Margot
embargo, se enamora a primera vista de un chico llamado Antonio, quien se le acerca, se presenta y la invita a comer galletas. Mientras tanto, Gru entra a una tienda de productos para el cabello de Floyd, un comerciante chino al que sospecha. Lucy le da instrucciones desde la cafetería por un auricular. Floyd intenta venderle pelucas diciéndole que una en especial lo transformaría de horrible a irresistible, dejando a Gru pensativo. Gru descubre rastros del suero detrás de una pared, pero en ese momento llegan las otras dos niñas para contarle sobre la cita de Margo. Sin dudarlo, Gru lo sigue por celos hasta el restaurante mexicano de Eduardo, quien resulta ser el padre de Antonio. Al verlo, el vigilante pollo actúa raro. Eduardo comenta que el amor juvenil es hermoso, pero Gru insiste en que ni siquiera se conocen. Para que lo hagan, Eduardo invita a Gru y su familia a su fiesta mexicana del fin de semana. Más tarde, Gru y Lucy se reúnen con el líder de la Liga Antivillanos. Lucy informa que encontraron rastros del suero en la tienda china, pero Gru, alterado, asegura que Eduardo es el macho y que deben arrestarlo a él y especialmente a su hijo. Nadie lo toma en serio, creyendo que solo quiere alejar a Antonio de su hija. Mientras tanto, los Minions despiertan en una isla desierta, aparentemente capturados, aunque la están pasando increíble sin notar que alguien los observa. Por otro lado, Gru nota que algunos Minions faltan, pero asume que están de vacaciones y no investiga. Su vecina toca el timbre porque tiene una cita para él. Shannon, a regañadientes, acepta y antes de salir, su mascota Kyle le entrega la peluca de la tienda de Floyd. Gru lleva a Shannon a la cena, pero cuando ella descubre su peluca, se burla de él por odiar a los farsantes y a los calvos. Justo a tiempo, Lucy aparece, nota lo que ocurre y lo rescata inyectando un sedante a Shannon. Después de dejar a Shannon en su casa, Gru y Lucy terminan hablando de sus malas citas, creando un vínculo especial. Antes de despedirse, Lucy le dice que se ve mejor calvo y le da un beso en la mejilla, dejando a Gru sonriente. Cuando Gru aceptó salir con Shannon, lo hizo más por presión que por un deseo genuino de intentarlo. Su inseguridad y miedo al rechazo se reflejaron claramente en el hecho de que decidió usar la peluca. Recordemos que en la tienda Floyd le dijo que con ella pasaría de horrible a irresistible. Para Gru, que ha pasado toda su vida sintiéndose inadecuado, esas palabras quedaron resonando. Y el hecho de que haya decidido usarla nos dice mucho sobre cómo se percibe a sí mismo. La usa porque cree que sin ella no tiene ninguna oportunidad. En el fondo, ha internalizado la idea de que nadie lo querrá como es, que para ser amado tiene que cambiar su apariencia, ocultarse, fingir ser alguien más. Pero todo cambió con Lucy. Justo cuando Shannon estaba a punto de humillarlo y reforzar sus inseguridades, Lucy le dio un giro a la situación y además le dijo algo que probablemente nunca antes había escuchado, que se veía mejor calvo. Puede parecer un comentario sin importancia, pero en realidad es un momento clave. Gru había pasado su vida convencido de que su apariencia era una desventaja, de que era motivo de burla o rechazo. Y ahora, de repente, alguien no solo no lo ridiculizó por ello, sino que lo halagó. Y ese pequeño comentario, esa validación inesperada, planta una semilla en Gru. Tal vez, solo tal vez, su idea de que nadie podría quererlo estaba equivocada. Y aquí es donde muchos pueden identificarse con Gru. ¿Cuántos hemos vivido convencidos de que nunca seremos aceptados, de que no somos lo suficientemente buenos? ¿Cuántos hemos terminado fingiendo ser alguien más para encajar, para sentir que valemos algo a los ojos de los demás? Nos editamos, cambiamos nuestra esencia, nos moldeamos según lo que creemos que otros quieren ver. A veces cambiamos nuestra forma de vestir, de hablar, incluso nuestros gustos y aspiraciones, todo con la esperanza de encontrar aprobación. Es fácil caer en la trampa de fingir ser alguien que no somos para evitar el rechazo. Pero el problema es que cuando lo hacemos, la aceptación que recibimos tampoco es real, porque no está dirigida a nuestro verdadero yo, sino a una versión editada de nosotros mismos. Y eso, en lugar de aliviar el miedo al rechazo, lo refuerza, porque aunque por fuera parezca que nos aceptan, en el fondo sabemos que no es a nosotros a quienes quieren. A la mañana siguiente, Gru se despierta de buen humor, prepara un gran desayuno, saluda a la gente y ayuda a unos patitos a cruzar la calle. Todo va bien hasta que llega al centro comercial y descubre que la Liga Antivillanos arrestó a Floyd y cerró el caso. Silas le agradece irónicamente por no haber ayudado y le informa que Lucy será enviada a Australia, lo que desanima mucho a Gru. Lucy se despide dándole su paralizador labial como recuerdo. Triste, Gru vuelve a su antigua actitud de villano y se comporta de forma hostil con quienes se cruza en la calle. Más tarde, Gru le confiesa a Agnes que está enamorado de Lucy, pero ella se mudará y no volverá a verla. Agnes le pregunta si aún puede hacer algo y Gru decide llamarla. Ensaya con un Minion, pero al final se acobarda y quema el teléfono. En el momento crucial, cuando Gru tuvo la oportunidad de decirle a Lucy lo que realmente sentía, se acobardó y la dejó ir. ¿Cuántos amores nunca se concretaron por miedo a hablar, por miedo a exponerse, a ser vulnerables, a escuchar un no, que, aunque duela, al menos daría una respuesta clara? Me recuerda un poema que escribí una vez. Lo queríamos los dos, pero ninguno preguntó, por lo que ambos supusimos que la respuesta era no. Y así fue, como otros sí, en silencio
se quedó. Mientras tanto, los Minions siguen divirtiéndose en la isla hasta que dos son atraídos a un laboratorio donde les inyectan un líquido que los convierte en Minions morados aterradores. Esa noche, Gru asiste con sus hijas a la fiesta mexicana de Eduardo. Intenta mantener a Margo alejada de Antonio, pero falla. Desanimado, se sienta en una mesa hasta que Eduardo lo anima, diciéndole que los dos son sobrevivientes y que hay mucho más en ellos de lo que aparentan. Gru lo observa con sospecha y ve cómo activa una guarida secreta con una contraseña musical. Gru lo sigue, descifra la melodía y logra entrar. Mientras tanto, en el avión rumbo a Australia, Lucy empieza a ver la cara de Gru en revistas y personas. En ese momento se da cuenta de que está enamorada y decide abrir la puerta de emergencia para regresar. Gru entra en la guarida y confirma que Eduardo es el macho, quien fingió su muerte y ahora planea un gran regreso. Para su sorpresa, el Dr. Nefario trabaja para él, transformando a los Minions en un ejército indestructible y salvaje. El macho le muestra su ejército y le propone unirse, pues cree que juntos deberían gobernar el mundo. Gru finge aceptar mientras se acerca al elevador para escapar, pero el macho envía a un Minion mutado tras él. En el salón, Gru busca a sus hijas y encuentra a Margo triste porque Antonio la dejó por otra. Antes de irse, congela a Antonio y se marcha con ellas. Horas después, Lucy llega al centro comercial y Eduardo, que ya descubrió su identidad, la captura. Por suerte, el Dr. Nefario lo ve y logra avisar a Gru, quien sale de inmediato dispuesto a hacer lo que sea para rescatarla. El Minion mutado que Eduardo liberó llega a su casa y persigue a las hijas de Gru. Entra por la ventana devorando todo, pero cuando está a punto de destruir el unicornio de Agnes, ella grita tan fuerte que lo aturde. Aún así, la persecución sigue hasta que el Dr. Nefario aparece y lo cura con un antídoto secreto mezclado en la jalea. Mientras tanto, Gru se infiltra en la fortaleza de Eduardo con los dos últimos Minions, pintándolos de morado para fingir ser su prisionero. Logran entrar, pero pronto los descubren y son perseguidos por los Minions salvajes. Corren hasta el techo, donde quedan acorralados. En ese momento, el Dr. Nefario y las niñas llegan en una nave con el antídoto y rocían a los Minions mutados con un dispositivo gigante de mermelada, devolviéndolos a la normalidad. El macho se preocupa y Gru aprovecha para ir a rescatar a Lucy. Sin embargo, el villano le muestra que ella está atada a un cohete rumbo al volcán donde fingió su muerte. Está a punto de activarlo, pero en el último segundo un Minion le arrebata el control. El macho decide tomar la última poción, convirtiéndose en una enorme bestia para acabar con Gru. Sin antídoto y sin armas efectivas, Gru está a punto de ser aplastado, pero usa el paralizador labial de Lucy y logra derrotarlo. Gru corre a salvar a Lucy, pero el pollo vigilante se venga presionando el botón rojo y lanzando el cohete al volcán. En el trayecto, Gru la libera y en medio de la adrenalina le pregunta qué hubiera respondido si la hubiera invitado a salir. Lucy, confundida, dice que hubiera aceptado. Justo a tiempo saltan y caen al agua a salvo. 147 citas después, Gru y Lucy se casan en un bosque mientras los Minions cantan. Todos celebran felices. Agnes reúne el valor para recitar un poema a su nueva mamá. A nuestras madres debemos amar y mi nueva mamá Lucy no se puede comparar. Finalmente, todos celebran como una gran familia. Gru estuvo a punto de dejar que su historia terminara como una oportunidad desperdiciada. Pero entonces Lucy tomó la iniciativa. Ella regresó por él y Gru finalmente reunió el valor para abrirse un poco más. No hizo una gran declaración de amor, pero al menos se atrevió a preguntar si habría aceptado salir con él. Y ese pequeño paso fue el comienzo de algo mucho más grande. Algo que con el tiempo los llevaría hasta el altar. El amor es un riesgo. La vida está llena de riesgos. Pero, ¿qué riesgo prefieres? El riesgo de confesar lo que sientes es el rechazo. Y el precio del rechazo es el dolor. Pero el precio de nunca intentarlo es perder la posibilidad del amor. Y si me lo preguntas, creo que el dolor del rechazo es solo una sombra en comparación con el dolor de nunca saber qué pudo haber sido. Gru aprendió a tomar el riesgo y eso le cambió la vida. Y tal vez a nosotros también nos pueda cambiar. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo nos vemos en el próximo video.